Buenos días. Vamos a comenzar la mesa sobre la experiencia prácticas en operaciones societarias de compra y venta. Esta mesa va a estar formada por una parte por Fernando, que bueno, antes en su anterior ponencia ha hecho la presentación de la sexta guía sobre los informes del experto contable independiente en materia transaccionales de compra y venta de empresas. Tengo que decir que es una magnífica guía, Fernando. No quiero desmerecer a las guías anteriores, que todas al final son guías que son soporte y que nos ayudan en nuestro trabajo día a día como experto contable. Pero es la segunda vez que te escucho al final de la presentación y siempre saco alguna cosa de aprendizaje nueva. Entonces es una magnífica guía. Y luego está Maite Charri, directora financiera de un grupo empresarial como es Sidenor Mirai, un grupo empresarial importante, referente aquí en el tejido industrial del País Vasco. Y os voy a hacer una pequeña presentación anteriormente de Maite. Maite Charri López es directora económica financiera de Sidenor Aceros Especiales y Mirai Investment desde el año 2012 y miembro del comité ejecutivo de la compañía. Su responsabilidad abarca la dirección financiera, control de gestión, análisis de inversiones, planificación fiscal, estructuración financiera de operaciones, M&A, sistemas de información y seguridad de la información. Es también profesora del programa ejecutivo de dirección financiera en Deusto Business School. Tiene una sólida formación en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Deusto y especialización en dirección avanzada de empresas. Maite ha desarrollado una amplia experiencia en el ámbito de la financiación estructurada, realizando dicha función en el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Previamente fue controller en el grupo CIE Automotive y manager en Andersen Consulting Accenture, lo que aporta una visión estratégica y multidisciplinar muy valiosa. Su trayectoria destaca por su liderazgo en la gestión financiera de grandes grupos industriales y su intervención activa en procesos de compraventa de sociedades, de operaciones en M&A, haciendo de ella una ponente destacada en el ámbito de las operaciones societarias del M&A. Este perfil, Maite, te convierte en una figura clave para poder compartir experiencias prácticas y estratégicas desde el punto de vista de lo que es la empresa a este foro y a esta mesa de debate. Bienvenida. Y bueno, yo creo que esta mesa de todos modos la vais a articular más entre vosotros dos, porque va a tener el enfoque de lo que es la parte de la empresa y va a tener también el enfoque del experto contable. Con lo cual, pues esto lo vais más que nada a articular entre vosotros dos. Pero para romper el hielo sí me gustaría hacer una primera pregunta a Maite. Tu visión y tu experiencia son especialmente valiosas para poder entender de primera mano cómo afronta un grupo como el que representa Sidenor Mirai los retos y las oportunidades del sector industrial. Desde tu posición estratégica sería muy interesante poder conocer cuáles han sido los principales hitos en el grupo Sidenor Mirai y cuál ha sido vuestra estrategia de crecimiento. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por el recibimiento. Lo segundo, gestionar expectativas. Esto no vamos a poder llegar a un nivel tan estupendo como el que han anunciado. Vamos a intentar, bueno, pues aterrizar los aspectos prácticos de la guía que habéis preparado, que cuando me la empollé un poco es absolutamente práctica. Lo primero que le decía a Fernando, digo, es que es así como lo hacemos, que hemos llegado un poco de forma intuitiva y mediante asesores, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar simplemente explicar qué hemos hecho en la práctica. Por ponerle un poco de contexto y contestar a Pilar, de forma muy breve, Sidenor Aceros es una empresa industrial del País Vasco, hija de la reconversión industrial del acero de los años 90. Gonzalo me decía que en su juventud estuvo allí auditando. Bueno, es hija de la reconversión del acero especial en España, que se hizo a lo largo de los años 90. En España se hacían aproximadamente 1 millón de toneladas de acero, para que tengáis un poco de dimensión.
1 millón de toneladas de acero, con más de 12 players de acero especial en el Estado y más de 15.000 trabajadores. Ahora hacemos 1 millón de toneladas en el horno de Basauri con 1.800 trabajadores y una única sociedad de acero especial, ¿vale? Y nace en el año 90 y tantos como hija de la reconversión, ¿vale? Pero por ir un poco, nos dedicamos al acero especial, que se diferencia del acero común en que acero común asociarlo a construcción, acero de construcción, ArcelorMittal y demás, acero especial, acero con destino a aplicaciones que sufran fatiga, básicamente. Eso hace que tanto su composición química como su proceso sean absolutamente diferentes. Las dos se llaman aceros, mercados diferentes, sectores diferentes, procesos diferentes. Entonces, a día de hoy, el único acerista especial en España es Sidenor Aceros, que es una estructura bastante común en Europa. Hay un acerista italiano, hay varios aceristas alemanes. Ha muerto el último acerista francés, está en un proceso de lo que ellos llaman redressement. Y de ahí nace Aceros Especiales. ¿Cómo empieza nuestra historia reciente? Pues en el año 2016, Sidenor era propiedad, hasta entonces, en los últimos, del 2005 al 2016, propiedad de una multinacional brasileña que se llamaba Gerdau, que hace acero de todo tipo, especial, común, inoxidable, de todo, en todo el mundo. El grupo brasileño decidió vender. Y en el año 2016 se hizo precisamente una operación de adquisición con la peculiaridad de que la adquisición se realizó por el equipo directivo liderado por José Antonio Jainaga, lo que llamamos un management buyout. Intentaré ir traduciendo la jerga porque el sector de Manei le gusta mucho la jerga porque también da un cierto glamour. No, pero es una cuestión de lenguaje. Ya veréis como todo va a ir de lenguaje. Entonces, se hizo un MBO que se llama un Management Buyout, que básicamente es una operación de adquisición por el equipo directivo. Y así, esa operación ya tenía cosas que nos ha ido contando Fernando, pues quienes compraron eran personas físicas con capacidad financiera propia de persona física, pero se articuló con un earn-out, eso que hemos dicho antes. Oye, os vendemos la compañía. ¿Por qué venden los brasileños? Porque estratégicamente ellos querían replegarse. Las multinacionales a veces son así. La estrategia fue centrarse en Sudamérica y en Norteamérica, decidieron desinvertir en el resto y entonces ya todo lo demás da un poco igual. O sea, en una multinacional es una esquina que a un señor le preguntan todos los días, ¿lo has vendido? ¿Lo has vendido? ¿Lo has vendido? Entonces, así se hizo el Management Buyout con un gran earn-out que decía, oye, lo compra el equipo directivo, no hay reps and warranties, otra palabra que ha dicho, no se da ninguna garantía, los vendedores no daban ninguna garantía porque ¿qué te van a pedir de si has gestionado bien, si has tenido algo escondido en la contabilidad, si llega una inspección, si ha sido tu culpa porque es el equipo directivo? Luego no hay nada que pedir que garantice del vendedor. Eso ayudó a la operación. Y un gran earn-out en función de los resultados futuros que tuviera la compañía. Y eso ocurrió en el año 2016. La verdad es que los resultados acompañaron y la compañía fue muy bien. Se hicieron inversiones importantes que se querían hacer en la fábrica, pero bueno, fue generando, por una parte, un excedente de resultados y, por otra parte, se hacía la reflexión estratégica de decir, tener concentrado todo en el mundo del acero, que por definición es un sector muy cíclico, muy variable, que tiene sus propias características, pues vamos a intentar crear una corporación, una diversificación de ese sector del acero, y de forma muy intuitiva dijimos, bueno, pues si sabemos hacer algo, lo que sabemos hacer es gestionar empresas industriales. Eso es lo primero que dijimos. ¿Qué sabemos hacer? Gestionar empresas industriales. ¿Qué quiere decir empresas industriales? Pueden ser sectores muy diferentes, pero para nosotros una empresa industrial es que tenga equipamientos electromecánicos, bueno, que tenga máquinas, un proceso que puede ser objeto de mejoras,
que tenga pues eso, gestión de CAPEX, gestión de personal, gestión de sindicatos, esas cosas que a mucha gente le dan pereza. Bueno, pues nosotros decíamos, si sabemos hacer algo, pues igual es esto. Y luego dijimos, bueno, y vamos a empezar por el País Vasco porque es un entorno controlado. Y vamos a empezar por una empresa pequeña para, si nos confundimos y lo hacemos mal, que lo que es el core del negocio tampoco se ponga en riesgo. Y así empezó el proceso de diversificación, que fue nuestra primera adquisición fue en el año 2019, una empresa del entorno, Industria Simar, que fue una quiebra, estaba quebrada. Y bueno, empezamos a mirarla, nuestra interpretación es que aquello era una quiebra por accidente, que en realidad al negocio no le pasaba nada, sino que estaba mal estructurado financieramente, básicamente, y así empezó. Entonces, desde el año 2019 hasta ahora, pues hemos ido haciendo ese proceso de adquisición con el foco de empresas de tamaño no muy grande para no poner en riesgo las cosas. Eso ha ido evolucionando con el tiempo a un poquito más grandes. Compradas con lógica de me voy a quedar aquí mucho tiempo, porque cuando empiezas a comprar empresas compites con compradores de distinta tipología y a nosotros nos tiene que funcionar el business plan sin prever que hay un evento de salida en el que vendo y entonces hago caja, porque nuestra visión es industrial y de largo plazo. Eso hace que no puedas competir, hay gente con la que no puedes competir. Los fondos dibujan unos business plan en el Excel que en el año 7 tienen un evento de liquidez que justifica cualquier cosa para pasar por el camino. Siempre van, entonces pueden pagar mucho más caro. Nosotros no es así. Nuestra estructura siempre es, oye, lo que compramos tiene que generar caja, tiene que tener unas características de conversión del EBITDA a caja de forma relevante, con unos CAPEX controlados. También siempre intentamos contraponer a Sidenor. Sidenor requiere grandes inversiones periódicamente. Cuando no invertimos nada, invertimos 20 millones anuales. Entonces, queremos contraponer un poco esas características, ¿no? Y hemos ido generando un grupo que a día de hoy tenemos 19 compañías, ya no solo en el País Vasco, también en el resto del Estado, con un perfil en un 90% industrial, que generan 30 millones de EBITDA, con unos 300 millones de facturación y unos 1.500 trabajadores. Nuestro objetivo cuando empezamos la aventura es, como veis, todo lo hacemos un poco a lo sencillo, a lo aldeano, vamos a decir. Entonces decimos, oye, pues Sidenor hace en forma recurrente 60 millones de EBITDA anuales. Pues dijimos, lo que queremos es crear el gemelo, le llamamos. Entonces vamos a crear una corporación que nos haga generar más o menos ese EBITDA. ¿También por qué? Pues por diversificar geográficamente, en sectores. Luego la diversificación la puedes llevar, porque es verdad que tenemos una concentración industrial importante. Bueno, también hemos hecho alguna cosa fuera de la industria, pero no estamos tan cómodos porque no es algo que gestionemos y nuestro foco siempre es gestionar. O sea, compramos mayorías o control, o sea, no hacemos, o sea, la familia hace inversiones financieras, pero eso es otra cosa diferente, ¿vale? Y un poco eso es lo que... Entonces ahora tenemos el grupo Sidenor, la pata Sidenor, la pata Mirai, que engloba todas esas empresas industriales fuera del foco Sidenor, y ahora estamos en el camino de potencialmente tomar una participación en el grupo Talo, que será otra pata separada porque en sí misma es un toro. Muy bien, la verdad es que qué pasa, escuchándote en esta primera intervención, yo estaba pensando que ojalá que no tuviéramos agenda por la tarde para abusar de ti y tener aquí horas, ¿no? Porque creo que la verdad es que tu experiencia, un poco con lo que decía Pilar al principio, nos aporta muchísimo y sobre todo que nos aplica esta realidad de porque la norma, la práctica generalmente aceptada, pero el día a día, escuchándote, Maite, la verdad es que me reitero el agradecimiento. Y solo con la primera pregunta, a mí me han salido, tengo un cierto guión, pero me han salido otras, con lo cual trataré de intervenir poco y dejarte hablar, porque insisto que es una gozada. Me ha parecido muy interesante lo de, porque la pregunta iba, ¿cómo ha influido en la estrategia de crecimiento? Me ha parecido muy interesante lo de desinvertir para poner foco y crecer con inorgánico. Con lo cual, sin duda, cómo la estrategia
y las decisiones estratégicas son clave, y cómo el crecimiento inorgánico y este M&A pues puede ser un acelerador de crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de este proceso de M&A en Sidenor y en Mirai, ¿qué perfiles habéis considerado imprescindibles? La interacción interdisciplinar, hablamos antes de abogados, financieros, seguro que industriales, conocer negocio. ¿Cuáles son los perfiles y los temas más complejos a la hora de engranar en un proceso de M&A? Los has mencionado. Lo mismo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo primero, empezamos a crear un equipo multidisciplinar desde el punto de vista de sector, pues con personas con un background financiero, auditores. Yo creo que robamos bastante alguno en Deloitte, KPMG, bueno, lo típico. Bueno, el background que tenemos muchos de los que estamos aquí. Pero luego también de la parte Sidenor hicimos un equipo de 6 personas, básicamente. 2 ingenieros que venían de la parte de Sidenor por ese perfil industrial, mantenimiento. O sea, gente que es capaz, cuando estás comprando una empresa dentro del proceso de due diligence en el que estamos analizando todo, siempre decimos financiero, legal, fiscal, laboral. Esas son las estándares que se hacen básicamente cuando ya hemos cogido volumen con asesores, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte importante, puesto que compramos empresas industriales de una due industrial, mantenimiento, le llamamos, ¿no? Gente que está habituada, que son 2 ingenieros juniors de Sidenor, pero bueno, que ya tenían 10 años de experiencia, gente que sabe ir a una fábrica y dándose un paseo donde yo no veo, como mucho veo si hay poco o mucho working capital allí puesto existencias, pero hay gente que sabe decir si aquello está bien invertido, si tiene sentido, cómo está el layout, cuáles son las carencias de los pasivos que puede tener de mantenimiento no bien hecho o inversiones que vayan a ser necesarias. Entonces, el equipo básicamente era más parte financiero-controlling, con background de controlling industrial, la parte de los ingenieros y luego gente con una parte más legal fiscal. Y el equipo que hace puro M&A son 6 personas. Lideradas por Marco Pineda, que es el líder de Mirai. Y con el tiempo, bueno, pues hemos ido rodeándonos también de asesores, gente que nos lleva la parte legal, la parte de asesoría financiera. También, claro, algunas de las inversiones son en sectores que nosotros no controlamos, no tenemos expertise. Entonces, por ejemplo, dentro de la diversificación hemos hecho algunas inversiones en clínicas de estética, es lo más raro que tenemos. Claro, gente que habla un lenguaje totalmente diferente de nosotros, no entendemos las dinámicas. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hemos hecho con asesores DIUs que llamamos de negocio, mercado, para que nos den un poco perspectiva de cuáles son las palancas que mueven el negocio. Bueno, pues también en cada tema hemos ido buscando rodearnos de conocimiento donde no teníamos. Es verdad que luego ya lo tenemos todo organizado más o menos en lo que llamamos divisiones o verticales, porque al final tampoco te puedes poner a comprar empresitas. Es que luego, cuando consigues tener flujo, te empiezan a llegar muchas oportunidades que ves empresas que son interesantes, pero dices, ya, pero yo para tener una empresa no me sirve de nada. No. Entonces tiene sentido hacer conglomerados, divisiones en las que afloran sinergias, entre ellas son capaces de hablarse. Entonces, bueno, también ahí se va generando un conocimiento ya en la casa en cada uno de los sectores, gente ya dentro del que hemos ido conociendo en las adquisiciones y que las empresas vienen con gente muy válida, pues que nos aportan otros perfiles. Muy interesante. La verdad es que el inorgánico como acelerador del crecimiento, conocía la compañía, pero con lo que estás comentando es una experiencia espectacular. Y dentro de este proceso, si tuvieras que decir, ya has mencionado algunos, es decir, en procesos competitivos con Private Equity, la simetría de vuestro, como foco industrial, vuestra visión más de largo plazo, procesos competitivos con Private Equity más con un éxito a 5 años, has mencionado temas de CAPEX. ¿Con qué te quedarías de las cuestiones más complejas a la hora de abordar y tomar una decisión de dar el paso adelante e iniciar un proceso de M&A? Y luego dentro del proceso, no sé, dos, tres cuestiones que en tu experiencia dices, joder, pues esto ha sido más complejo de lo que puede parecer a alguien que no esté en el día a día de las transacciones. Al principio
Nos costó bastante, eso ya está bastante estandarizado, tengo que decir que el deal flow, que llamamos otra palabra, es cómo nos llegan operaciones, porque sí. ¿Dónde pones tú el anuncio de hola? Soy un señor que está interesado en crecer inorgánicamente. Bueno, pues hay todo un conjunto, un ecosistema, un conjunto de pues, asesores, bancos, familias. En el caso del País Vasco, bueno, pues tampoco esto es enorme, pero es verdad que nos hemos extendido a toda España. Conseguir que te vayan llegando operaciones y sobre todo que entiendan cuál es tu foco, pues eso cuesta. Para que os imaginéis, dices, hemos hecho más de 20 operaciones, porque luego también hemos hecho cosas variadas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir 20 que están dentro de la parte industrial. El tema es que te lleguen esas operaciones, pero que no pretendan venir a buscarte a ti cuando sean 12 veces EBITDA, porque nosotros a eso no jugamos, pero que te sigan llegando, pues tiene su... Y vemos 250 operaciones al año y hacemos 4 al año. ¿Qué quiere decir ver 200 operaciones? Ver 200 operaciones quiere decir que hay alguien que ha venido y ha dicho, esto igual les encaja a los de Mirai. Esas 6 personas que están haciendo, lo primero que hacen es desbrozar. Dicen, no, yo esto no se me va porque no es mi sector, porque no es mi precio, porque no estoy interesado, porque no le veo la generación de caja, porque no le veo el mercado. Pero tienes que pasar. Entonces, montar un sistema por el que te lleguen las operaciones ya un poco encajadas y deglutirlas, a la gente hay que contestarle rápido, porque si se eterniza la cosa, pues tampoco funciona. Esa es una. Y luego la otra es nuestras adquisiciones y creemos que de verdad eso es algo que funciona y luego como creencia de cosas que decimos hacer país, que suena un poco grandilocuente, no es la palabra, pero hay que hacer cosas por el territorio donde estás, ¿no? Entonces tenemos mucho foco en coger empresas pequeñas que tengan problemas de sucesión, por ejemplo, algo bastante frecuente en el País Vasco y también en el resto del Estado, pues hay gente que ha hecho empresas magníficas, que lo han hecho súper bien, lo han llevado hasta un nivel, pero lo hizo todo el padre, que además es un señor orquesta que hacía todo, era el director comercial, el director financiero, el de operaciones, lo era todo y sus hijos no están interesados porque la vida es diferente y no ven ahí su futuro. Entonces, hacer ese tipo de adquisiciones que tiene una parte importante, luego también es difícil de hacer la transición, porque esa transición, y ahora voy a hilar con cómo montamos el esquema de la operación. Nosotros necesitamos que ese hombre orquesta se quede en la compañía un tiempo, porque debajo suyo a veces es gente que ha conseguido crear equipo, muchas veces es gente que debajo suyo no creció la hierba porque era tan absolutamente brillante que lo hacía todo. Entonces, conseguir hacer la transición por eso utilizamos earnouts, porque lo que hacemos es decir, vale, pero tú te tienes que quedar 3 años conmigo haciendo la transición. Si tú no traes ya un equipo hecho en la compañía, necesitamos 3 años para hacerlo. Entonces, vamos a pagar ahora un precio, si todo esto funciona bien y la compañía va donde nos has dicho que va a poder ir, con todas las posibilidades que tienes, pero tú me ayudas a que la compañía siga generando ese EBITDA, caja recurrente, cuando tú no estés, pues entonces habrá un earnout. Por eso, esa parte de la sucesión, de crear el equipo, yo creo que esos son los 2 puntos. Uno, que te lleguen muchas operaciones que te encajen y 2, que consigas hacer bien la transición, que esa es una de las cosas, en realidad, después de la adquisición, a los que estamos en la parte de después, lo que más nos cuesta, porque es difícil. Alguien que ha sido dueño, luego estar ahí 3 años siendo gerente también es difícil, porque tiene que llegar uno al que él sí quiere que se quede, porque no quiere irse, pero luego es gente que no tiene claro si quería irse, pero no, y nadie hace las cosas, entonces muy difícil, humanamente muy difícil. Espectacular, yo me quedo con muchas cosas, pero con 2 datos, 250 oportunidades que pasan por vuestras mesas y por la tuya seguro para cerrar 4. O sea, esto da una idea de lo que hablábamos del volumen de transacciones y de en qué medida es un ámbito que quizá hace 20 años, es una pregunta que te podría hacer. ¿Has notado un incremento del volumen de transacciones? Sobre todo que antes yo creo que se hacían
transacciones en las grandes corporaciones, Sí. pues siempre ha habido fusiones, adquisiciones, de esas que leías en el periódico. Pero ahora nada, o sea, lo que hacemos nosotros son empresas entre 3 y 5 millones de EBITDA, o sea, tampoco es mandar un cohete a la luna. Entonces, pero bueno, está toda la parte de analizar la sinergia, tiene su complejidad, pero sí. Y luego hay muchas, ya no los típicos fondos, hay mucho family office en todo el país, o sea, no solo aquí, en Madrid hay mucho. Bueno, familias que se atreven a invertir en foco en industria. Nosotros tenemos mucha gente que dice, bueno, queremos invertir con vosotros, que eso también es otro tema a discutir, ¿no? Nosotros nos estamos diciendo, nos vamos a abrir al capital. Bueno, salió en el periódico y por eso lo comento. En una de las divisiones que es mixta, Metalec, hemos dado entrada a Gobierno vasco, también a un family office privado, y les hemos vendido el 49%. ¿Por qué les vendemos el 49%? Porque a nosotros lo de entrar en el capital, bien, pero a nosotros nos gusta mandar. Y además es bueno decirlo desde el principio, porque si no la gente empieza, no, yo pongo 3, es que nosotros queremos mandar. Pero no mandar porque es la forma rápida de gestionar. Si al final acabas teniendo un consejo que parezca una jaula de grillos, es un poco difícil aquello. Dicho lo cual, cada vez hay más gente que quiere invertir y a veces si quieres ir a operaciones grandes es bueno diversificar el riesgo, ir con alguien. Pero tu compañero de viaje tiene que estar muy de acuerdo en cómo se va a gestionar eso. Entonces hemos dado un primer paso que es un compañero de viaje que él tiene, en el caso de Gobierno vasco, con su fondo Fincatus, que es con el que entró, es el arraigo del País Vasco, ¿no? Lo que nos exige es que se va a gestionar, que no se va a desplazar la sede social, que eso para nosotros es comodísimo. Pues sí, venga, hasta el infinito, no tenemos ningún problema con eso. Pero luego tiene todas sus exigencias de cumplimiento, de retorno financiero, evidentemente, pero no se va a meter en la gestión de cómo compramos, cómo gestionamos las compras, los gerentes. Pero bueno, eso también evolucionaremos, ¿eh? Porque también hemos aprendido eso, pusimos unos principios y luego nos los vamos saltando. Pues que se evoluciona, ¿no? Como decimos, yo cuando compartía antes, muchas de estas recomendaciones prácticas es fruto de la prueba y error. Hay cosas que salen bien, pero vamos, escuchándote. Y muy interesante lo de el key man, que se llama, ¿no? Porque yo he visto en mi experiencia también que incluso la presencia o no presencia del ejecutivo clave puede afectar hasta la tasa de descuento. O sea, que de esto podríamos estar hablando. La verdad es que, como digo, se abren unas derivadas. Pasamos, si te parece, porque nos has dado unas claves que yo no las tenía en el guión, pero me han parecido espectaculares de elevar la reflexión estratégica, ¿no? Es decir, dentro de las transacciones que se abre también un posicionamiento de estas 250 operaciones, estas son las 4 en las que queremos estar, estas son las dimensiones más estratégicas, ¿no? Si bajamos un poco al esquema de la operación, en las palabras que verbalizabas antes, ¿cómo ves un poco las cuestiones que hemos hablado? Has mencionado earnout, no sé si hay alguna experiencia con completion accounts por diferencias entre balance de referencia, una transacción de un mes tonto, como solemos decir, y de las cosas que has podido ver en la guía, cuestiones que te hayan sonado, digamos, familiares o magnitudes financieras de circulante has mencionado, de deuda financiera neta, alguna experiencia de la que seguir aprendiendo todos. Fíjate, en las primeras operaciones, bueno, y alguna venta que habíamos hecho, porque también la parte de Sidenor en sí misma también tiene una pata de crecimiento inorgánico. Hago un pequeño inciso. En la pata del acero, la chatarra es un bien escaso que estratégicamente, entonces estamos en todo un programa de compra de chatarreros. Entonces también tiene su propio M&A que hacemos desde el equipo de corporativo. Entonces, hemos hecho operaciones en esa parte en las que utilizábamos completion account en el sentido de que decíamos, oye, yo voy a comprar con este nivel de circulante y con este nivel de deuda, y si yo me encuentro este nivel de deuda y este nivel de circulante, ¿por qué nivel de deuda y nivel de circulante? Porque eso es la caja de la compañía. Si me falta circulante el día que llego, pues igual que me tengo que comprar una máquina porque no han hecho las inversiones, tengo que meter ahí dinero en el circulante, ¿no? Entonces decimos, empezamos a plantearlas así, este nivel de deuda, este nivel de circulante, te lo compro así y luego haremos el cierre
las planteamos así. Haremos el cierre, de hecho lo que hacíamos es un mes antes de ir a la notaría, te diré cómo va a ser el cierre, ahí fijamos el precio y después, cuando ya tengamos las cuentas cerradas, haremos un ajuste euro-euro a circulante y a deuda en el precio, ¿no? Se ajustará el… Eso es más justo, lo seguimos utilizando en casos en los que no tenemos mucha visibilidad en el análisis de DIU financiera sobre cómo se comporta, sobre todo el circulante, que en algunas compañías es muy importante, cómo varía por la pura estacionalidad del negocio, cómo varía, pero es más farragoso, tienes que ser más fino, hay que definir a estas cuentas, y te coges el plan contable y dices, estas les voy a llamar deuda, a estas les voy a llamar circulante, porque tampoco nadie ha dicho lo que es, como antes señalaba, nadie ha definido qué es deuda y qué es circulante. Pues las cuentas de IVA yo las meto, yo no las meto. Claro que el stock es circulante, lo sabe todo el mundo, pero bueno, entonces el juego… Entonces eso es más farragoso, lo utilizamos en ese esquema de después completion account, verificar cómo he quedado y ajustar, cuando tenemos temas de temporalidad o algún issue especial, alguna cuestión especial en circulante. Pero si no, nos vamos siempre a esquemas de lockbox. Lockbox, otro término de la jerga, es simplemente que allá yo te digo, vamos a cerrar con las cuentas auditadas, que me da un confort, a 31 de diciembre del 2024, pero luego igual vamos a la notaría en mayo del 2025. Bueno, el logbox lo que dice es que el precio que yo te he dado es a 2024, con ese nivel de deuda y ese nivel de working que vimos ahí, aceptamos que esos son 8 millones y ya nos vamos a la notaría. ¿Qué parte necesitas? Un cierto confort de que no hay grandes movimientos. Atar, como es lock, hay que lock, como hay que locarla, o sea, hay que atarla y cerrarla la caja. Poner lo que señala muy bien la guía de todo lo que tengo que hacer, no va a salir un euro de la compañía, ni por dividendos, ni porque vendas el activo, o sea, todo bien atado. ¿Y qué parte tiene buena? Es verdad que como comprador, bueno, tiene un pelín más de riesgo, pero la parte que tiene buena es que si son negocios que están generando caja, que es lo normal, la caja que has generado desde el día que cerraste, que era lo que tú estabas dispuesto a pagar en diciembre 24, hasta el día que vas a la notaría, mayo 25, te la encuentras dentro de la compañía, es tuya, al día siguiente, ¿vale? Entonces, también porque cada vez hemos necesitado hacer esto más estándar y lo que decíamos antes del proceso de industrialización, de nosotros como industriales, pues todo lo queremos industrializar. Para que vaya rápido, no haya errores. Entonces, el logbox nos ayuda a correr mucho. Sí. Entonces, el esquema normal que hacemos de operación es, el primer testeo es cuando empiezas a hablar con alguien, ver cuánto estás de lejos y de cerca. O sea, si él espera 15 millones y en tu cabeza hay 4, lo mejor saberlo cuanto antes. Entonces, solemos hacer lo que llamamos una non-binding offer, una oferta no vinculante, que básicamente lo que viene a decir es, oye, yo, miradas las cuentas que me has pasado, que a priori me las creo, lo que tú digas, si a este nivel de EBITDA, definiendo EBITDA, luego iremos a la importancia del lenguaje, a este nivel de EBITDA, a este nivel de working, a este nivel de caja, yo pagaría X. Más y luego le metemos un montón de cosas también estandarizadas en las que no vas a poder mover la caja, tener que acabar el proceso en no sé cuánto tiempo, hasta este punto no encargar de due diligence porque eso cuesta dinero. Bueno, simplemente ese primer non-binding es para ver cómo estamos de cerca o de lejos. Si la otra parte acepta, quiere decir que, bueno, podemos empezar a hablar de precio. También puede que no haya un precio como tal, sino que haya una fórmula de precio. Pues yo soy capaz de pagar 5 veces y luego te voy a poner un earn-out para que una parte del precio sea en función de los resultados del futuro, o voy a necesitar una garantía, pues a veces hay temas medioambientales. Pues lo mejor es ya en esa poner encima de la mesa, ¿no? La limpieza de los suelos la vas a pagar tú o la voy a pagar yo, pero tiene que estar claro. Ese es el primer paso, la non-binding. Ahí ya vamos evolucionando a nivel reuniones
y si vemos que va bien, lanzamos las due diligence. No somos muy formalistas en eso hasta ahora y no nos ha ido mal. Nos hemos fiado de si la gente dice que vamos para adelante y bueno. Encargamos due diligence, que siempre son las estándar fiscal, laboral, financiera, y luego cada una lleva una parte. Y sí nos gusta lanzar el proceso de redactado del SPA, que hemos dicho, del contrato de compraventa rápido. ¿Por qué? Porque ese es el momento de la verdad. Porque cuando te obligas a escribir las cosas, solemos decir, ahora llega el momento de asegurar comprensión. Porque cuando te sientas en una mesa y hablas, tú luego, eso pasa en todos los ámbitos de la vida, tú juntas a dos personas a hablar, cada una se va por separado, le dices a qué acuerdo han llegado y puede ser radicalmente diferente o tiene sus matices. Pero en el SPA ya está todo escrito, entonces queda claro lo que yo quería decir, lo que tú querías decir, bajo qué condiciones estamos dispuestos a entrar. Un SPA, un contrato de compraventa que hace foco en cuál es el precio, que puede tener las estructuras exactamente todo lo que has narrado, un precio fijo, un precio aplazado en el caso de, por ejemplo, que empiecen a aparecer contingencias o puntos que se han detectado en la DIU que, oye, pueden ocurrir o no ocurrir. Pues tienes un litigio abierto de tal. Bueno, pues hay un precio aplazado que se queda ahí como garantía de cómo acaba ese litigio. Nuestro concepto de precio aplazado, siempre tenemos recurso contra el precio aplazado y contra el precio contingente. Es decir, como compradores decimos, si algo no va como hemos dicho, yo, comprador, te lo podré deducir de tu precio aplazado y de tu precio contingente, en caso de que se produzca. Entonces, habla de eso, de cómo va a ser el precio, pero ya negro sobre blanco, y dice exactamente cómo vamos, cuando digo cómo vamos a escribir esto, a qué le vamos a llamar EBITDA, a qué le vamos a llamar deuda financiera neta, y luego además el SPI en nuestro caso muchas veces está vinculado porque los procesos de adquisición llevan un proceso de financiación estructurada por detrás. Entonces, los financiadores, los bancos, tienen acceso a ese contrato, con lo cual les interesa sobremanera cómo se regula el precio contingente, cómo se regula el precio aplazado. Si decimos un precio contingente, quiere decir, en la mayoría de las veces, que estamos diciendo, si el EBITDA del año 2026, la media del 26, 27 y 28, excede del precio que hemos utilizado para fijar el precio, pues te lo llevarás X, lo que sea. Entonces, es súper importante, como ha dicho antes Felipe, definir qué es EBITDA. Y cuando lo escribes en el SPA, entonces empieza a decir, no, pero los extraordinarios, no, pero... Porque EBITDA es muy fácil. Nosotros siempre plantamos el estándar, que es, me voy a las cuentas anuales auditadas, miro el resultado de explotación, le resto las amortizaciones, le quito o no le quito los deterioros, lo que veamos y tal. Ya está, ya. Pero luego empieza uno, no, porque si tengo un extraordinario, no, porque estamos pasando la factura de unos asesores que eso yo no quiero que me afecte porque son los tuyos. O si tú contratas a un gerente que es carísimo y a mí no me gusta, ¿por qué lo pago yo? Bueno, pues hay 200 matices. Pero es súper bueno escribir ahí lo que es el EBITDA. Y siempre decimos que hay que escribirlo como para tontos. Es decir, tiene que estar claro y meridiano. Que en ese punto muchas veces, ¿no?, la otra parte suelen decir, es que soy súper pejigueros. No es cuestión. Yo siempre pienso que el SPA tiene que ser para no discutir nunca más. Exacto. O sea, ¿cuándo está bien hecho el contrato de compraventa? Cuando pasa algo 3 años después y dices, ostras, voy a mirar qué decía el contrato de compraventa. Vas y lo ves. Y eso pasa. O sea, dices, aquí está la solución. Y eso es bueno porque cuando el comprador y el vendedor encargan redactar el contrato de compraventa, están de acuerdo, que aquí seguro que hay algún abogado en la sala. O sea, las dos partes están de acuerdo y quieren llevar adelante el negocio. Entonces, los abogados tienen que redactarlo con el espíritu de queremos un acuerdo que nos lleve a no discutir ahora mucho, nos acusan de ser malas novias, pero como digo yo, malas novias pero buenas esposas, porque muy peleones en el proceso de negociación de qué es cada cosa, pero con el afán de que quede claro y ya no discutemos nunca más. Piensa que, como te he dicho, en muchos casos, por ejemplo, el tema de los contingentes, ¿no?, que afecta mucho la definición del EBITDA,
lo va a cobrar una persona que se va a tirar 3 años, que es el antiguo dueño, trabajando para nosotros como empleado. Entonces, no puede ser que acabemos a malas y discutiendo, porque quiero que dé lo mejor de sí. Entonces, hay que pelear y dejarlo claro, no pelear en el sentido malo, sino dejarlo claro y vuelvo al tema de los abogados, pero para que quede bien escrito y con espíritu constructivo, ¿no? Como digo yo, pues a veces dicen, no, esto no me vale, pero está bien un abogado que diga, esto así no vale, pero me valdría esto, porque ahí es donde llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco... Fenomenal. Habíamos preparado Pilar sí, bueno, y Pilar sobre todo un montón de... Pero es que lo has ido tocando absolutamente todo. O sea, creo que nos lo pones facilísimo a Pilar y a mí. Has ido abordando y además sí me gusta mucho el énfasis que has puesto porque desde el REC y el día a día vemos, y lo decía antes, la relevancia también del experto contable, además del equipo mercantil. Y lo decíamos antes, las definiciones de los términos non-GAAP en los SPAs, los schedules con todos los mecanismos. O sea, que la relevancia nos gusta que confirmes que en el día a día es clave la robustez del SPA. Y me ha encantado el ejemplo. 3 años después veríamos esto. Y de hecho, si no se ha contemplado es cuando surgen el resto de mecanismos de experto dirimente, ya vía judicial, arbitral. En ese sentido, un inciso solamente. Sí. Me tenéis absorbida con lo que estáis al final comentando. Quedan 5 minutos, lo único. Y bueno, un poco para ir organizando tiempos, lo único. Fenomenal. Experto contable. Sí. Gracias, Pilar, por rescatarnos. Sí, gracias. O sea, fíjate, todos nuestros contratos llevan los litigios, se resuelven siendo dirimido por un experto contable en la parte de elementos de este tipo. De hecho, hasta en las financiaciones estructuradas, en las que a veces hay discusiones sobre cómo se calcularán y las emisiones de certificados y todo esto, se acaba haciendo referencia a un experto contable. En gran parte por la situación de la justicia en este país, porque lo último que tienes que poner en el contrato es que irás a un juicio, hay que poner al experto independiente, al arbitraje, lo que sea, antes de ir a un juicio y luego, ya te digo, en la parte financiera, y ahí sí tengo un tema que es que, por ejemplo, en los bancos, muy amigos de poner siempre un experto independiente que sea uno de las Big Four y os limita, ¿no? Entonces, por contraste, por ejemplo, en Francia existen expertos independientes que son personas de reconocido prestigio y que se acepta que sean ellos los dirimentes en esos casos, ¿no? Y en cambio aquí, quizá por un tema de responsabilidad y de poder ir contra un gran balance en caso de reclamaciones, piden más, ¿no? Una parte de una Big Four. Pero yo creo que hay en muchos casos con una persona de reconocido prestigio que, con lo que has dicho tú, con neutralidad, con seriedad, con profesionalidad, debería dar a las partes el confort necesario. Sin duda. Y hacia eso caminamos, la figura del experto independiente contable, bajo el amparo REC y demás, sin duda. Muy bien, pues yo creo que teníamos una última pregunta sobre la relevancia del reporting en el crecimiento del grupo. Si quieres, abordamos la materia del reporting y luego Pilar nos va a explicar. aborda. Soy breve. No, la parte del reporting, ¿no? Me decías. Pues mira, para nosotros el reporting es fundamental, pero no porque sea un ladrillo que hay que reportar, es porque en nuestra casa se decide, al menos en la medida en que, sobre todo la parte finanzas, controlling y también liderado por nuestro CEO, que las cosas se decidan con datos. Entonces, que haya que reportar el cierre mensualmente, que tenga que estar el quinto laborable, claro, cuando compramos una empresa, hay empresas que compramos que son empresas familiares que la contabilidad la lleva la prima, la hermana, la cuñada, pero es que lleva la contabilidad. No es que lleve no la lleva, o sea, eso no es llevar la contabilidad. O la tienen subcontratada a la gestoría tal, pero es porque no ven el valor. Fíjate, hay mucha gente que ve el valor de la contabilidad el día que va a vender su empresa, que es un drama. Porque yo digo, si sabe cuánto dinero menos ha sacado por no tener las cosas bien. Entonces, en nuestra casa, cuando compramos una empresa de estas que no cierra, dice, no, que nosotros variación de existencias no hacemos hasta fin de año. Digo, madre de Dios. Bueno, pues decimos, en esta casa se cierra en el quinto lado. Y entonces todos dicen, es imposible. Y yo digo, hombre, imposible si cerramos. Si de no con 850 millones de euros de facturación, existencias por 240 millones,
y lo cerramos el cuarto laborable, a ver si esto no lo vamos a cerrar el quinto. Que tiene otra forma y todo el mundo puede, pero es simplemente porque nadie vio necesario. Y en nuestra casa es absolutamente necesario porque se decide con esas cosas, con los datos. Otra cosa es que luego llega alguien y dice, esto es estratégico. Y entonces ya los controles y financieros nos agarramos a la silla diciendo, ya verás, ahora salimos de las cuentas y nos vamos a los cuentos. No es verdad, ¿eh? Hay razones estratégicas en la vida. Interesantísimo. Es que no tengo palabras para... Muy bien, Sí, Pilar, Maite. Oye, para cerrar un poco todo esta ronda de preguntas, ¿qué lecciones consideras más importantes que has aprendido en este tipo de operaciones que habéis realizado? Yo creo que lo más importante es la parte de la, fíjate, de dejar las cosas claras y escritas para no discutir nunca más. Porque luego la transición y nunca pierdes la relación con quien te vendió una empresa, esté dentro o no esté dentro, y la vida es muy larga. Entonces, esa disciplina de escribir para asegurar comprensión, como decimos así, ya está claro que todos comprendemos lo mismo, yo creo que esa es para que luego no sea una fuente de discusión. Y si no, pues el experto que dirima. Pero no nos enfadamos las partes, que es lo que importa. Sí, lo que has comentado anteriormente, ¿no? Mejor tener un mal novio y luego un buen marido. Bueno, eso es. Muy bueno. Bueno, pues ya hemos acabado la mesa. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido, la verdad, súper interesante. El enfoque aportado desde la parte del experto contable y desde la parte de lo que es empresa. Y bueno, ya por acabar, no sé si tenéis alguna pregunta que realizar. Bueno, pues nada, pues vamos entonces a dar ya continuidad al acto de clausura de este foro. Fenomenal. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.